quieren, o sea, necesitan ser engañados. Y es delicado. En un instrumento que es volátil, que yo te diga a ti que tienes el rendimiento garantizado, epa, eso es mentira. No, pudiera existir un coach financiero, pero debe tener una característica específica para llamarse coach financiero. Entonces, primero y principal es bueno definir lo que es un mentor, un coach y un consultor. Que digamos que Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Hablan de alcanzar un rendimiento con inversiones. ¿Cuáles son las inversiones recomendadas en Venezuela que generan rendimiento? No hay más renta fija por ahora, nos dice nuestro amigo Luis Ayala. ¿Qué hacemos entonces? Porque la renta variable sí te genera rendimiento, pero si quieres verla, tienes que vender las acciones. Sigue nuestra comunidad dándonos los puntos que tenemos que hablar en este podcast, capítulo número 7. Rafa, estamos aquí ya quizás como un poco más avanzados. No hemos podido darle a la programación que teníamos, pero bueno, siempre hemos dicho que la comunidad es la que pone el tema. ¿Qué le tienes que decir tú a Luis que dice, bueno, cuáles son esas inversiones? Porque al final, la sesión pasada que hablamos de la tranquilidad financiera, que caló el concepto, tranquilidad, comodidad, prosperidad, bueno, es parte del recorrido que estamos buscando en este podcast. Muy bien, bueno, saludos primero a todos, ¿no? Y gracias nuevamente por acompañarnos en un episodio más del podcast y dinero. Fíjate, por un lado, en el comentario que hace Luis, ¿no? Para irlo como trabajando por partes. Uno es que efectivamente en este momento no hay renta fija, pero eso no quiere decir que vayan a permanecer así. Es decir, en algún momento van a salir títulos de renta fija que tendremos la opción de comprar. La renta fija, digamos, tiene la ventaja de esa baja volatilidad o prácticamente nula que tiene y un rendimiento bastante predeterminado. Por eso gustan más tal vez, ¿verdad? Bueno, digamos, gustan por la tranquilidad, sin embargo sabes que en el tiempo tú esperas que la renta variable te rinda más, pero tienes que soportar la volatilidad de la renta variable. Ahora, volviendo al punto, actualmente lo que es prácticamente renta variable, aunque como te digo, o sea, nosotros sabemos que próximamente van a salir unos títulos de renta fija. Pero digamos, si vamos a la de renta variable, primero es muy delicado decir, bueno, cuáles son esas inversiones rentables, porque justamente en la volatilidad está que pudiera ocurrir que los precios caigan. Y entonces, bueno, lo que hoy te dije que era rentable, a lo mejor de mañana no lo es, y a lo mejor, bueno, puedes sentirte un poquito como engañado, frustrado por el comentario. Entonces, lo que sí podemos hablar es de historia, es decir, lo que ha ocurrido hasta ahora. Yo no he actualizado el número, lo voy a actualizar para entre hoy y mañana, pero hasta el viernes de la semana anterior, es decir, teníamos una serie de acciones de que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas que le están ganando la carrera a la inflación y le están ganando la carrera a la pérdida de valor de la moneda, es decir, a la devaluación del bolívar. Y entre esas tenemos, solamente a título referencial, esto no es una digamos, recomendación de inversión. Solo a título referencial, entre esas están PIPCA, Crecepymes, la Bolsa de Valores de Caracas, Al Alza, Mercantil tipo A y B, Sivenza, Cerámicas Carabobo, etcétera, ¿no? Fivenca. O sea, hay unas acciones Estelares Palo Grande, Envases Venezolanos. Hay unas acciones que hoy en día le están ganando la carrera en lo que va de año a la inflación y también al tipo de cambio. Y quiero, o la variación del tipo de cambio. Ajá, correcto. Y quiero hacer un vínculo con creo que un comentario o un video que tú recientemente publicaste. Si ves el índice bursátil Caracas, que es un gran promedio ponderado de algunas acciones que cotizan en la bolsa, ese índice no le está ganando la inflación. El índice, o sea, viendo el comportamiento del índice. Pero hay acciones individuales que cotizan en la bolsa que sí le están ganando a la inflación. Entonces hay que entender lo que estamos comparando. Obviamente predeterminarlo y adivinarlo es muy difícil. Por eso que no puedo hablar a lo mejor de comportamiento histórico. Por eso digo, bueno, la volatilidad tiene el detalle de, bueno, igual como puede subir, puede bajar. Claro. Y eso me hizo recordar una pregunta que solemos ver mucho es, ¿ustedes nos garantizan rendimiento? Es decir, pareciese que la gente tiene
particularidad en pensar que el futuro de cierta manera es alguna manera de garantizarlo. Claro. Y yo no sé si pecamos de seriedad o responsabilidad, pero no tiene que decir que no hay nada seguro. Fíjate, sabes que yo tengo un comentario en ese sentido un poco jocoso. La gente, a veces uno, o sea, ojo, y esta es mi experiencia, y sabemos que la experiencia de todo el mundo no es igual, etcétera. Pero en mi experiencia, uno a veces cuando siente a veces cuando habla con los potenciales asesorados, clientes, etcétera, que ellos necesitan eso. Que tú le digas, no vale, esto va a ser así. Es decir, uno pudiera casi que decir, necesitan ser engañados. Y es delicado, porque es como cuando tú, a ver, en un instrumento que es volátil, que yo te diga a ti que tienes el rendimiento garantizado, eso es mentira. ¿Me sigue? Entonces uno no sabe si ser totalmente sincero, porque entonces la gente se espanta, o, oye, engáñame un poquito. ¿Me explico? Claro. Y es delicado, porque la verdad es que si las cosas siempre fueran para arriba, bueno, perfecto, engañarte un poquito es chévere, pero si van para abajo, entonces me engañaste. Entonces yo creo que siempre lo mejor es ser muy transparente. Yo creo que en este país hace falta, y es parte del trabajo que nosotros hacemos, difundir estas cosas, que haya cultura financiera, y que en el fondo la gente comente, que en el fondo la gente en el fondo sepa con qué instrumento está tratando. ¿Me siguen? Y bueno, conociendo el instrumento, bueno, yo veré si invierto o no, si eso está, digamos, si yo soy ese riesgo, yo duermo tranquilo asumiendo ese riesgo, etcétera. Lo que hemos dicho muchas veces, la ignorancia no está en el instrumento, sino en el riesgo no está en el instrumento, sino en la ignorancia. En la ignorancia. O sea, lo que es riesgoso es un inversionista que desconozca los instrumentos financieros y cómo funcionan, porque si tú los conoces bien y no quieres meterte ahí, pues evitas el riesgo. Claro. Y ya, pues. Entonces, para repetir la frase bien, el riesgo está en la ignorancia y no en el instrumento como tal. Correcto, está muy bueno. Bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque esto es motivo de celebración para nosotros, que hemos crecido, creo que en las 3 vertientes, ¿no? Primero, seguimos creciendo en los patrocinantes. Tenemos Casalí, sardina marroquí. Sí, esas son marroquíes, y digamos, quien nos las facilita, el patrocinante es Inveracqua, que es una empresa que las comercializa. Ok, que si quieren buscarlo, Inveracqua, que tengo entendido que su página web en este momento no está disponible porque la están adecuando, pero pronto va a estar allí, Inveracqua. Está en desarrollo, sí. .com. Sí. Crecemos por allí, seguimos creciendo en los comentarios, lo cual es importante porque nosotros queremos realmente, entre todo esto, entretener y educar, pero esa educación pasa por, bueno, cuáles son esas necesidades que ustedes están presentando allí, que quisieran saber. Así que los invitamos, cualquier duda, comentario, déjenos saber, porque vamos a estar allí atendiéndolo. Y número 3, bueno, crecemos también, hoy estamos a casa llena. Nos acompaña en primera instancia nuestro amigo Nacho, que está empezando una travesía hoy bastante interesante de conocer el mercado de valores, y bueno, él va a tener micrófono en mano dentro de unos 20 días contándonos cómo ha sido esa experiencia aquí. Y lo valioso de que es a tan corta edad. O sea, claro, yo le comentaba temprano que bueno, yo a esa edad lo que pensaba era si realmente, o sea, lo que a mí no me dejaba dormir en ese entonces a su edad era si realmente Goku era el más poderoso del mundo o había otro más. Y bueno, parte de esa responsabilidad es que nosotros en el capítulo 4 hablamos del coaching. Estábamos en la Semana Internacional del Coaching, hablamos un poco allí del coaching, y yo te preguntaba que si tú te considerabas coach y todo lo demás, y bueno, ahí pataleaste un poco, no sé si decir, te dio como miedo decir si eres coach o no, y para resolver eso decidimos meternos en el fango como debe ser, y nos trajimos nada más y nada menos de Yaracuy, para que hoy no está llegando de Yaracuy, pero es también un paisano para el mundo. De Yaracuy para el mundo, a nuestro pana, el coach Raúl, con R amarillo, ¿no? Eso sí, porque bienvenido. Con la R bien grandota. ¿Sabes qué? Me quité la corbata y empecé a usar mi R en sustitución de la corbata. Entonces yo también soy sin corbata. También sin corbata. Sí. Además que maravilla que coincidimos 3 yaracuyanos y además, sí. y además alguien vinculado también por su familia materna. Oye, qué chévere, qué chévere. Gracias por la invitación. Hay que ir como paracaidista acá, de México para Caracas y luego para Yaracuy. Eso es una belleza, porque yo creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien, yo no sé Rafael, pero mi persona, que se llama coach. Yo soy muy renuente a los que son coach, te voy a confesar, ¿no? No es que los odie, pero a veces me genera como cierta
Como tirria. Tirria. Y suspicacia. Porque, pana, es a veces como tan fácil cruzarse con alguien que es coach, ¿me explico? Sí. Y no sé por qué, o sea, en qué momento eso empezó a pasar. Y todo vino hasta allí, hasta que un día estaba yo en una formación y alguien se autollamó coach financiero. Y dije, esto ya me sorprendió. Porque bueno, yo imagino que para ser coach financiero hay que saber de finanzas, ¿no? Pero no vamos a hablar de coach financiero. Quiero que entendamos un poquito, aprovechando tu visita por aquí, en la casa de Invercapital, que bueno, nos acompaña también siempre, nos presta... Ay, que nos aclare tantas dudas, ¿no? Nos aclare tantas dudas y nos hagas entender, Total. bueno, por qué este auge, qué nos ayuda. Te pongo aquí un poquito en contexto. Estamos llegando gracias a Invercapital, casa de bolsa, que están haciendo un trabajo interesante en la democratización y el acceso a las inversiones. Palain, que me imagino lo debes conocer también, todas las cadenas Así es. nuestros amigos de Cookies Break, que nos honran nuevamente de tener sus galletas. Sí, que tenemos rato queriéndonos las comer. La quiere comer así, bueno, a veces no llegan, ojo, a veces no llegan al momento de comenzar a grabar, porque bueno, mientras uno prepara. Además, no le explicaste a Raúl que este es el podcast que dura lo que dura un café. Sí, lo que pasa es que él es un poquito más sofisticado que la Coca-Cola. Sí, yo traje dentro de mis exigencias, pido Coca-Cola. Claro, y además él dijo, bueno, para que esto se caliente falta rato. Claro, Sí. entonces, y si le pones Muy ron, más rato, no. Muy Y bien. no se me puede olvidar a nuestros amigos del Instituto Tobías, que están haciendo un excelente trabajo en el autismo y en el Alzheimer. Así que bueno, Excelente. estás en tu casa, queremos que, bueno, nos sigas visitando muchas veces para que sigamos aprendiendo. Aquí hay una cantidad de personas que seguramente van a quedar gratos con lo que tú nos puedas decir. Y yo solamente quisiera saber, bueno, ¿qué hay para nosotros en este mundo del coaching? Sí. Bueno, tienes mucha razón. Realmente se ha tergiversado el término. Ya yo tengo aproximadamente 15 años siendo coach, pero esto lo hice en paralelo siendo empresario. Perdona, es que si no nos votan. Se me olvidó mencionar a Morenos Restaurantes. Oh, sí. Oh. Que Mira. cuando lo graban aquí, sí se olvidan. No, claro, no solamente, sí, exacto, o porque no le enviamos unos pequeños. Porque no me enviaron pequeño, no lo mencionan. Entonces, claro, se me pasó por la No, mente. Siempre tengo 5 que no disculpe el chef. Así es. Chechi, nuestro querida anfitriona que nos recibe siempre con los brazos abiertos allí. Ah, disculpa. Adelante. Ya se me olvidó todo. No, mentira. Como te comentaba, tengo tiempo siendo coach, pero esto lo hice yo buscando una transformación en mis equipos, porque yo hace mucho tiempo, ya mi empresa tiene 26 años, y yo pensaba que yo tenía que exigir ese cambio en las personas. Y encontré en el coaching, justamente en unos talleres que hice aquí, en el IESA, una herramienta para lograr transformación. Tiene mucha razón. Pudiera existir un coach financiero, pero debe tener una característica específica para llamarse coach financiero. Entonces, primero y principal es bueno definir lo que es un mentor, un coach y un consultor. Que digamos que hoy en día, yo en toda Latinoamérica soy a la vez coach, pero puedo llegar a ser mentor y consultor. ¿Qué es lo que ocurre? El coach te acompaña en una transformación. O sea, busca llevarte de un momento inicial a un momento deseado, pero muchas veces sacando creencias para que la persona pueda llegar a ese momento deseado. Por ejemplo, creencias como que no hay suficiente dinero en el mundo. Entonces, si yo trabajo eso en las personas, es posible que esté haciendo coaching allí, sin hablarle nada hasta el momento de lo que es la inversión en una bolsa, porque muchas veces tienes que sacar a la gente de una creencia para que pueda A cambiarle el paradigma. cambiarle el paradigma. Eso lo hace un coach. Pero también el coach te puede acompañar a desarrollar destrezas para tú poder invertir para tu negocio. Pero ¿qué pasa con el mentor? El mentor pasó por una situación que le dio un cierto crecimiento, y es allí donde tiene como la facultad de poder decirle a otro cómo hacer, porque eso lo ha aplicado con éxito en su empresa. Claro, hay algunos gurús que también se basan en sus fracasos también, que no está mal, porque Claro. del fracaso también se aprende, y por ahí hay una grabación que yo tengo que el fracaso es bueno. Pero más allá de eso, el mentor vivió esa experiencia y tiene esa experticia, ¿no? Ok, que el coach no necesariamente la vivió. No, y eso es lo rico de que se hace coach, porque el coach no tiene que saber de finanzas, no tiene que saber de sexo, no tiene que saber de cualquier cantidad de temas, porque lo que se centra es acompañar a una persona a que logre un objetivo. Eso es lo que hace el coach. ¿Qué sucede? Está el consultor, que tiene la experiencia, pero más que todo el conocimiento de aplicar algo. Un consultor en finanzas, un consultor en contabilidad o legal.
pero a lo mejor no es que lo ha aplicado en su vida, pero tiene el A, B y C y te puede sacar perfectamente de una situación en tu empresa porque tiene ese conocimiento. O sea, ¿por qué hago esa comparación? Porque ahí es donde parte el problema de lo que te da tirria del coach, porque hay personas que, como es una palabra como muy chévere, como muy de moda, es un comodín, y también unos se hacen llamar coach y lo que hacen es terapias. Entonces entran en un juego de aguas profundas, de abrir procesos, y por eso es que mucha gente es mal considerada el coach. Hay muchos coaches, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, altamente reconocidos. Yo, de verdad, me considero un coach, 100% coach, porque ¿qué hacemos nosotros? Manejamos el arte de las preguntas. Entramos en el cambio, entendiendo que el cambio es incómodo. Para tu cliente, muy probablemente, el cambio es incómodo. O cada uno de estos patrocinantes en su momento, cuando quisieron emprender, o la que quiso hacer las galletas, o este restaurante de Morenos, que muy probablemente hubo un poquito de miedo, pero si posiblemente interviniera un coach, los lleva a unos pasos más agigantados. Yo por lo menos sí lo he comprobado con mis clientes. Ok. El cambio es incómodo, Claro. sumamente incómodo. O sea, yo a veces le hago ejercicio a las personas que crucen sus manos. Crucenla de esta manera ustedes, por favor. Y él no. O sea, sí, también. Las personas que colocan el dedo pulgar derecho sobre el izquierdo se consideran personas estudiosas e indagadoras. Pero las que colocaron el dedo pulgar izquierdo sobre el derecho son consideradas personas sexy. ¿Personas? Sexys. Ah, caramba. ¡Ah, caramba! Para lo que no me están viendo, coloqué el dedo izquierdo. Exacto, pero ahora te va a tocar pasar de sexy a estudioso así. A ver, no todos los dedos, ¿ves? Ahora, ¿qué tal se sienten? Es más incómodo, claro. Incómodo, ¿cierto? Ahí está. Es que es más Nacho, difícil pasar de sexy a estudioso que de estudioso a sexy. hay estudiosos que les cuesta muchísimo pasar a sexy o a personas emocionales, pero el ejercicio es que eso le pasa a todos los clientes del mundo. Ya, a las empresas. A los de Spanline, a los de Moreno, cuando cambian un plato, a los de Invercapital. Tú tienes que pensar a partir de allí, porque ¿qué es lo que le incomoda a mi cliente? ¿Qué es lo que le duele? Y después tú lo llevas a tu terreno. ¿Qué es lo que le duele? Porque la otra vez que conversamos, tú mencionaste un tema del punto de dolor, ¿no? Nosotros que estamos en el mundo financiero, bueno, yo considero que estamos en cierta manera tratando de cambiar paradigmas, ¿no? Porque al final de eso se trata también, si queremos claro, que esto se masifique. Pero ¿cómo sabemos nosotros si realmente, o sea, requerimos el cambio? Eso también es parte del proceso, ¿no? O sea, o el coach interviene cuando, bueno, ya yo siento que necesito cambio, busco un coach, pero puede que yo no sepa que lo necesite. A ver, sí, porque el coaching, o sea, como actividad, entra en puntos ciegos. No te dicen, te estás portando mal, o tienes que cambiar, o tienes que invertir, sino que te muestra un punto ciego y busca desde esa incomodidad cómo la persona va paulatinamente avanzando. Pero más allá de eso, realmente el coaching complementa otras actividades, porque también puede complementar un gran proceso, por ejemplo, cuando una persona es profesor o conferencista. ¿Por qué? Porque como es el arte de hacer preguntas, el que sabe hacer una muy buena pregunta, que eso viene del coaching y de la mayéutica de Sócrates, tiene el poder. Si tú sabes hacer preguntas en tus contextos individuales, de pareja, el organizacional, que es en el que estamos acá, tienes un alto poder, o sea, de cambiar a la gente. Yo tengo un dicho: hay que entrar con la de ellos para salirte con la tuya. ¿Cómo entras con la de ellos? Preguntando, y ahí tú construyes tu estrategia para poder entonces llevar a un cliente que no sabía nada de finanzas, pero que tiene un gran potencial con esas empresas, a lograr algo que ni en su vida se imaginó. Entonces eso es una actividad que de alguna manera, Rafa, eres un coach allí. Claro. Indagando, preguntando, pero también con ese conocimiento que ya tienes, ese bagaje que tienes aquí. Es chévere porque es como una caja de herramientas. Es como mentor también, ¿no? Claro. Sí, por la experiencia. Sí, porque, por supuesto, porque ya has pasado por ese proceso. Bueno, eso que tú hablas del arte de preguntar, de hecho lo estoy buscando aquí a ver si recuerdo la carrera específica, porque estaba leyendo que hay personas que dicen, bueno, pero esa inteligencia artificial ahorita de ChatGPT y todas estas cosas, un paréntesis, ¿no? Ah, pero eso es espectacular. No, que eso me da cosas básicas, y alguien le respondía, no, pero es que si tú realmente quieres sacarle el provecho a la inteligencia artificial, tienes que saber qué preguntarle.
Por supuesto, y ahí entonces, tienes el poder. Y eso es, o sea, de hecho una carrera que se está haciendo ahorita y full demandada de saber hacer las preguntas a la inteligencia artificial. Que llaman los prompts, que es la forma como tú le preguntas a una... Yo lo he estado haciendo. Hace poco yo estaba escuchando un tipo unas cosas en una conferencia, yo no le entendía y yo agarré el ChatGPT para poder, porque a mí me tocaba después, pero yo para poder dar una respuesta sobre lo que él estaba hablando de inteligencia artificial, le pregunté y le coloqué, tú eres un ingeniero casi que de la estratosfera, porque tú tienes que colocarle un contexto y eso es importante, generar contexto, eso lo haces en la inteligencia artificial. Le tienes que decir qué es, bajo qué concepto él va a responder, si es como un niño, si es como adolescente, si es como una maestra de preescolar, o si es como un ingeniero civil. Sí, yo no lo sabía y lo probé hoy, por cierto, le iba a mostrar que le pregunté a la inteligencia artificial, respóndeme pero como un asesor financiero especializado con tantos años de experiencia. Y Exactamente. él te dice, bueno, sí, qué maravilla, o sea. Y hay otra cosa más impactante que ya yo lo hice. Yo tomé mi libro del arte de servir para triunfar, el PDF, y se lo envié a otra aplicación parecida al ChatGPT. Y luego y yo le dije, analiza porque esa es mi forma de escribir. Y entonces ahora yo le digo, dime un análisis de tal cosa como yo o como el coach Raúl lo dice. Y escribe como si fuera yo. ¿Así? Porque analizo mis palabras, la forma como yo construyo las oraciones. Entonces tú puedes allí también, bueno, mucha gente ya Si está. no la sabía. Sí, Qué bárbaro. eso es fabuloso. Entonces, de alguna manera también alguien me pregunta, Raúl, tienes que salir mañana a dar algo sobre un tema en específico. Entonces, claro, la inteligencia artificial me da una idea porque yo no le doy todo el poder, que eso es una de las cosas bien importantes. Siempre vamos a necesitar la parte análoga. Nunca vamos a dejar de ser analógicos. Sí digitales, pero como un equilibrio, ¿sabes? Por eso utilizamos la tecnología, pero seguimos siendo personas y seguimos manejando emociones, que por allí es que muchas veces se captan clientes y se logra el triunfo entre cada una de estas empresas. Pensar cuánto le emociona a este cliente utilizar este producto, Claro. o comer en este restaurante. Y cuando me doy la respuesta, entonces esos son más temas más allá del coaching, ya eso es el service design, que también manejo. Pero lo importante es puntos de dolor de tu cliente y saber hacia dónde lo vas a llevar, porque los clientes hoy en día buscan ser transformados en cualquier de los rubros, en cualquiera de los rubros. Y eso tiene que ver también con tu experiencia en el Customer Experience, ¿no? Sí, claro. Sí, porque el Customer Experience es mapear de una manera estructurada cada momento que ve tu cliente, pero también evaluar su expectativa. Porque el tema de las expectativas, y tú hablabas ahorita de la transparencia, me hace clic porque es una parte de algo que se llama clientología. La transparencia tiene que ver con las promesas. Una mala promesa hace que entonces haya muy mal servicio. Existen 3 tipos de promesas: sana, insana y criminal. ¿Sana, perdón? Insana y criminal. Ok. La criminal es la que sabes de entrada que no puedes dar, pero la das por lástima, por miedo. La insana tienes como 50 y 50% porque crees que a lo mejor lo vas a poder cumplir, pero se puede convertir en criminal. Pero la sana puede incluir un no como respuesta, porque tú no puedes decirle que sí a todo Claro. y dispararle a todos los clientes. Entonces, cuando haces una promesa sana y le dices hasta dónde, o por ejemplo, el ejemplo que yo estaba escuchando atentamente y tú decías, bueno, pero le tengo que decir que puede haber un fracaso en esta inversión. Se lo tengo que decir, pero también le tengo que decir cuáles son las posibilidades de poder alcanzarlo y cómo es que vamos a ir en paso a paso para lograrlo, pero hay un riesgo que hay que tenerlo y bien calculado. Entonces, eso jamás hay que dejárselo decir al cliente. Claro. Siempre, y esto Harvard dice en uno de los preceptos de emprendimiento, sí, sé emprendedor, pero corre riesgos calculados. Tienes que saber para dónde vas a caer. En ese paso a paso que tú dices, o sea, tú en el acompañamiento le dices el paso a paso para lograr algo. Como O sea, coach. sí, como coach. No, el coach no da pasos. Tal vez un mentor te lo va a decir, pero el coach te dice, por ejemplo, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo tú resignificas este fracaso? Por ejemplo, yo hace como unos 10 años perdí mucho dinero con todo este tema del Forex. Ok. Pero una cosa que de un día para otro, bueno, eso fue una cantidad que Buscaste el Forex que para hacer dinero fácil. yo no lo llamaba fácil. Pero hoy en día, así como tú lo nombras, pues sí. Ok. Pero ¿qué pasó? Fue tan impactante porque también estaba otro compadre y otros colegas y yo les decía, bueno, pero ¿cómo resignificamos esto que nos está pasando hoy? Porque ya eso se perdió.
Entonces ahí fue cuando yo entendí algo que me dijo una gran experta que me dice, tú no tienes, Raúl, problemas con el dinero, tú generas resultados con él. Entonces, cuando tú sientes que tuviste una pérdida o que no te está yendo bien en el negocio, ese es un resultado de algo que tú estás haciendo. Pero luego vienes y lo resignificas. ¿Qué puedo hacer? La pregunta de coaching en este caso sería, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Yo resignifico mi problemita. Pero esto no solamente es para las empresas, es con todo lo que te pasa en la vida. Sí. ¿Cómo yo resignifico esto? O qué pasa si una persona se está separando, o qué pasa si tengo problemas con los hijos. Y es lo mismo, ¿cómo lo resignifico? Porque no se puede llorar sobre la leche derramada. Claro. El tema de las crisis y ver la oportunidad para ver cómo la superas y aprendes de ello. Pero yo creo que tu tema de la tirria con el coaching es que hay gente que es incoherente con eso también. No, porque siento que hay algunos coaches que se creen dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad. La verdad la tiene tu cliente. Por eso exploras, por eso preguntas. Ok. ¿Y esta tarjeta que nos repartiste? Bueno, esto se llaman intervenciones. Las usamos con los clientes. Por ejemplo, esto ayuda un poco justamente en eso. No decirte qué tienes que hacer. Y ahí te salió a ti una palabra que justamente dice cambio. Ajá. Y ahí yo te digo, bueno, y le ponemos en contexto. O sea, ¿qué está pasando contigo hoy con respecto a un cambio que tienes que hacer? Entonces ahí tú empiezas a pensar y me das respuesta y empezamos a construir entonces una sesión. O sea, con esta tarjeta que dice cambio, para los que no nos están viendo, si solo escuchando, dice cambio, tú me haces como que la invitación, que pensemos en qué crees que necesitas cambiar. Sí, porque muchas veces la gente llega a las sesiones, no sé qué puedo hablar, o sea, no sé qué es lo que tengo que hacer con la empresa. Bueno, empecemos con las tarjetitas. ¿Qué te salió a ti, Nacho? No tomó. No, él pensó que era para mayores de 18 años, pero realmente no. Bueno, ¿qué pasa? A veces la gente está bloqueada. La tarjeta, aquí son muchas, esto se llama las Open Cards, es de una empresa que desarrolló 1001 preguntas o situaciones que pueden ocurrir en un ejecutivo, y tú las empiezas a leer. De hecho, la idea es que escojan varias. Dicen, uy, yo tengo un tema, mira, justo aquí salió con la transparencia. Puede ser que a ti te dé rabia, o puede ser que no seas transparente con tu cliente. ¿Cómo yo me vuelvo un gerente transparente y construyo un pitch mucho mejor? Porque finalmente ese pitch es el que va a generar rentabilidad para tu negocio. Mira, esto no está preparado, pero transparencia es uno de los tres pilares de Invercapital. Esos son tres. Los valores son varios. No, yo sé que tú sí te pero aquí salió transparencia. Rafael, los valores de Invercapital agarró como la Biblia completa, pero son tres. O sea, por eso está. Pero todos me parecían buenos. Bueno, pero está bien. Entonces, pueden ser muy buenos, puedes tener 100, y esto es para los que están viendo esto, que tienen empresas. Tú puedes tener 100 valores, pero pregúntate ante cada valor cómo tú lo estás cumpliendo y cuál te cuesta. Y ahí tienes que hacer trabajo. Si yo tengo un tema con la emocionalidad, o tengo un tema con la transparencia, o tengo un tema con el valor de la hospitalidad, yo tengo que trabajarlo, porque si no, coge a la empresa, está cojeando. Claro. El coach te apoya en eso, pero el mentor te da la receta. ¿Ok? Entonces tienes como esos dos bandos. Ok. Bueno, muy bueno. Excelente, Raúl. Se acabó el café. Muchas gracias. Quiere decir que... Yo sigo con mi Coca-Cola. Espero que no le sigas teniendo tirria a los coaches, no, pero ya te di una idea como para que digas, este es coach y este es no. Y este no, y hasta me sirve a mí, porque a veces yo ni siquiera sé dónde me ubico. Ya lo estamos viendo distinto. Exacto, yo pongo un poquitico más de amor. Mira, bueno, pues menos mal. Gracias. Voy a hacer un comentario aquí, esto va a quedar para la próxima sesión que nos hizo Luis Ayala, porque no es una pregunta sencilla, para que vea que la gente que nos escucha pregunta cosas muy serias. Nos pregunta que si estamos ante una transferencia generacional de riqueza en la bolsa venezolana con esos precios tan bajos de acciones de empresas productivas. Bueno, para responder rápidamente, sí, yo creo que sí hay algo de eso, porque ¿qué ocurre? En las crisis, cuando, digamos, se reflejan en las bolsas de valores y caen los precios de las acciones, y algunos ahora ven la oportunidad de comprar unas acciones a un precio, digamos, que con respecto a su valor potencial está más bajo, es decir, las acciones están baratas para lo que pueden valer. Entonces sí creo que hay una transferencia de riqueza entre los que de alguna manera ya compraron y tienen que vender a un precio que quizás sea más bajo por necesidad de liquidez o lo que sea, y el que está entrando, que está comprando barato, una acción que se va a tomar valor en el tiempo. Una belleza. Si cumplimos el propósito... ¿Iba a decir algo? No, rápidamente. Tú sabes que del capítulo anterior me escribió un amigo
y dijo, "Oye, la próxima vez que vayan a Moreno y hagan el podcast ahí en Moreno, pidan que les pongan un carpaccio de lomito que para él es, tú sabes, sensacional en Moreno. Entonces ya sabemos, tenemos que tener esa idea para la próxima. Claro. Ese es un buen amigo llamado Omar. Juicio de valor, ¿qué tal te pareció todo esto? Una intervención aquí tuviste, Nacho, con un coach de primera, ¿no? Bueno, el micrófono todo tuyo para despedir esto. Bueno, me parece muy interesante todo lo que dijiste. Ya vi la diferencia. Y sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Nos vemos en 3 podcasts. Estás invitado para que nos cuente qué tal la experiencia. Dale. Con pasantía. Dale. Exactamente. Perfecto. Bueno, excelente, buenísimo. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, Raúl. No nos dijiste en tus redes sociales. El coach Raúl o el coach Raúl, fue como guste. Ahí con todo gusto. Damos gracias a Spaline, Moreno Restaurante, Instituto Todía, Invercapital Casa de Bolsa, Cookie Bread, Inveracqua. de nuestros panas de Inveracqua. Y bueno, estamos aquí, nos vemos la próxima. Chaito. Chao. Chao.